los rumores de que la selección ecuatoriana de fútbol fue amenazada por CAR-T-L-S cobra muchísima fuerza, y parecería ser que incluso hay chats donde se ve claramente que dan la orden a los jugadores de dejarse ganar, de lo contrario saldrían en bolsas negras, y la verdad esto que se dice, debe ser de las excusas más ridículas que alguna vez se ha intentado dar a un fracaso de la selección. Y a ver, este video iba a tratar solo de los culpables de horrible mundial que jugó Ecuador, pero decidí esperar unos días ya que supuestamente habrían salido capturas de supuestas amenazas por parte de CAR-T-L-S de México a Ecuador. De hecho, mucha gente se apoya en los gestos de los jugadores, como que estaban con miedo, asustados, y también en el retraso del partido, donde supuestamente ahí se habría dado todo, la orden que se dejen perder a cambio de la próxima Copa América, y no sé qué más. Paréntesis. A ver, demoré muchísimo con este video porque salió nueva info del caso, y lo último que salió fue lo de Galíndez, pero honestamente la explicación más lógica es que se jugaba de visita, y el público local fue muy hostil. Las ganas de irse cuanto antes son lógicas tomando en cuenta que el partido ya venía picado de antes y se podía salir aún más de control, así que aún no hay nada nuevo que corrobore lo de las amenazas. Y la verdad, es increíble que se tenga que desmentir esto. O sea, la gente literalmente sostiene esto solo por un partido bueno que hicimos en la fase de grupos contra Alemania, y la verdad, ver esto me deja pensando en si muchos vieron el mundial, o simplemente se informaban con los resúmenes de TikTok, ya que Ecuador jugó espantoso todo el mundial, contra Costa de Marfil salvo el primer tiempo que estuvo bien, el segundo fue malo. Contra Curazao que no pudimos hacer un solo gol e hicimos ver a su arquero como Neuer Prime, y contra Alemania, pues bueno, fue un espejismo, y también porque los alemanes estaban para el hueveo, ya que no se jugaba nada, y lo que vimos contra México, pues fue el Ecuador de siempre, el que jugó esos dos primeros partidos, el que no le hacía un gol a nadie. Y la verdad decir que Ecuador fue amenazada o comprada solo por un partido bueno que tuvimos, es ya poner excusas y no aceptar lo evidente, y eso es que jugamos mal y se acabó. Porque ni siquiera los CAR-T-L-S se habrían esforzado en realizar tales cosas, solo con ver cómo jugaba Ecuador, ya sabían que no necesitaban hacer nada, porque fuimos espantosos. Ya que la gente afirma y dice como si Ecuador hubiese quedado invicta del grupo, sin recibir goles, y promediando 2 goles por partido, y México hubiese quedado tercera, perdiendo un partido, empatando con una selección horrible, y ganando uno de milagro. Pero adivinen que, esa descripción que les acabo de dar, fue la llave de Ecuador versus México, solo que al revés. México venía con las credenciales de favorita, invicta en grupos, sin recibir goles, y ganando con autoridad, mientras que Ecuador, bueno, tuvo 90 minutos de suerte. Por lo que decir, o querer poner de excusa lo de las supuestas amenazas ya es ser cabeza dura o alguien que de fútbol solo ve los edits o resúmenes de TikTok. Y como prueba de ello, aquí algunas jugadas que hacen que esta versión sea completamente absurda. Y es que al decir que literal muchos en Ecuador lo creen, es por todos los comentarios vistos en distintas redes sociales, sobre todo Instagram, que debo hacer paréntesis. Qué tibia que es la gente de Instagram. En serio, los comentarios más antifútbol y solapadores de la mediocridad de los jugadores vienen de esa red social. Comentarios como este, o este, me hacen ver que muchos solo ven resúmenes del juego, o simplemente se informan con el influencer de turno, que dice que solo nos faltó un pedacito, y no fuimos malos. Otros que por el partido por Alemania ya nos daban como candidatos y la realidad es que los que vimos el mundial entero, no un simple resumen o edit, sabemos que esto pasaría. Si no era con Alemania, era con el de 16avos. Pero bueno, no se le puede contestar a esta gente burra que vive de conspiraciones y todo el mundo está en nuestra contra. O sea, qué linda forma de justificar la mediocridad de esto. Y sí, yo sé del comunicado de la FEF, pero ese comunicado va más orientado a lo que pasó antes del partido, de lo de las entradas y lo de después de la chica que le arrojó cerveza a ese señor. Pero, nada más, ni conspiraciones, ni pactos, ni nada, solo unos simples, cagados que se dejaron intimidar por el Azteca, y más aún por haberse dejado humillar. Y no señora, ningún familiar está en peligro, ni nada por el estilo. Y sí, se merecen irse a pie a sus mansiones en Europa o Brasil, para ver si así se les quita la gana de andar de sobrados. Porque esos son, jugadores sobrados soberbios, y creen que por valer 100 millones ya son los mejores del mundo.
los Reyes de Ecuador. ¿Y por qué digo esto? Pues porque de aquí se deriva el tema central del video. Y es los culpables de esta humillación y el por qué esta generación no debería ser llamada la mejor de la historia de Ecuador, ni la generación dorada. Y el primero y más importante de los culpables es el técnico, Sebastián Beccacece. Un tipo que no supo encontrar una identidad de juego, y se vivía de improvisación en improvisación, y se salvaba por las actuaciones individuales de sus jugadores. De hecho, solo falta ver sus estadísticas donde, si bien es cierto, perdió 3 veces, tiene 12 empates, y muchos de ellos empates sin goles. Hay que decir, porque no es lo mismo empatar 1-1 que hacerlo 0-0. Además de ello, un tipo empecinado en poner a Ener Valencia de delantero cuando ya estaba fuera de forma desde la Copa América, de poner a un mediocampista como Alan Franco de lateral derecho en lugar de llevar a un lateral derecho puro, de insistir mucho tiempo con Kendry Páez y Moisés Ramírez, de no darle minutos a los jóvenes durante el Mundial, de no sacar a los referentes cuando estaban jugando horrible, etc. Un tipo sin autoridad y que desde eliminatorias ya no tenía buenas relaciones con los jugadores. Y de la mano del bien el culpable de traerlo, Francisco Egas. El tipo que aun sabiendo todo esto decidió dejarlo a cargo de la selección, porque de resultados ya vimos que no eran buenos, de juego, aún peor. Y en cuanto a relación con los jugadores, muchísimo menos. Un tipo que desde que asumió, empezaron a convocar, curiosamente, a sus apadrinados del negriazul. Y no a los buenos, a los que sí jugaban, porque ya te digo yo que hay buenos jugadores en IDV. Pero curiosamente llevaban a los que estaban por salir a la venta al extranjero. Y no a los que en mejor momento venían como Darwin Guagua. Lastimosamente a este individuo lo tendremos que aguantar hasta 2031. Y estoy más que seguro que en ese tiempo seguirá y seguirá trayendo a sus títeres, para usar a la Tri como vitrina de jugadores. Por lo cual, adiós a intentar ganar algo hasta esa fecha. Pero no solo ellos dos son los culpables. De la mano de ellos vienen los jugadores, que siendo honesto, se esperaba mucho de ellos. Entre los principales señalados se encuentran nuestro nuevo capitán, el que estaba llamado a ser el referente de la Tri, y nuestro jugador más caro, Moisés Caicedo, el jugador con uno de los rendimientos más flojos del Mundial. Literalmente durante el Mundial, Moisés caminaba la cancha, jugaba únicamente hacia atrás o a los costados, y las pelotas paradas. Dios, literalmente los peores centros que vi en mi vida. Y es que no sé si fue una decisión táctica del entrenador, o él tomó la iniciativa, pero era desastroso verlo jugar, y es triste porque sinceramente todos habíamos puesto todas nuestras expectativas sobre él y simplemente nos decepcionó. Junto con Moisés, tenemos a Hincapié, quien en serio también jugó mal, no apático, bailado por extremos más rápidos y habilidosos que él. Y es que después de Diomande, pareciera que Hincapié se traumó y dejó de ser ese defensa lateral que daba seguridad atrás, porque para el ataque era lento y la defensa también. Siendo honesto, si el técnico hubiese tenido huevos, sacaba a Hincapié, y en su lugar ponía a Pervis Estupiñán, que sí, no pasa por un buen momento futbolístico, pero es rápido. Y a las coberturas, no le ganarían tan fácil la espalda como si lo hicieron con Hincapié. Aunque no es un referente, creo yo que el Mundial de Joel Ordóñez también estuvo flojo, ya que el defensa que estaba llamado a acompañar a Pacho en lugar de Hincapié no dio la talla. Flojo, displicente, nada seguro. Y se notó con el segundo gol de México, que en serio ese muchacho tenía problemas de confianza grandes, ya que errores así solo te los comete un amateur, no un futbolista profesional como él. Y finalmente de los jugadores te puedo decir que junto con Caicedo, el mayor culpable de la debacle de la selección, Ener Valencia. Un tipo que ya está grande, y no te pelea nada, no presiona, no gana arriba, y cuando sí las tiene, las manda afuera. Y es que desde eliminatorias se vio esto, por lo cual, no sé cómo no tuvo un ápice de vergüenza de decir ya está, no doy más. Luis Suárez se retiró cuando no daba más, Cavani más de lo mismo y este hombre no lo pudo hacer, porque irse de la selección antes del Mundial no le quitaría su estatus de leyenda. Su legado ya estaba escrito, y aunque nos guste o no es el goleador histórico de la selección, pero estas acciones simplemente manchan ese legado, haciéndolo ver como alguien egoísta que prefiere aumentar sus números que ayudar a la Tri. Y es que no me salgan con que a él lo llaman y el obligado tiene que ir. Salvo que tenga un negociado con el técnico y el presidente de la FEF. No veo motivo para que él diga que no, ya está, no doy más. Déjenme descansar y lograr lo que logre con la Tri. Pero no, ahí lo tuvimos hasta el último sinceramente, estorbando más que ayudando. Por último, como mención especial quiero señalar a los influencers y periodistas, nacionales y extranjeros, por literalmente hacerles creer a los seleccionados que eran una de las mejores selecciones en el mundo, la famosa mejor defensa del mundo, que honestamente, se dedicaron a vender humo con todo eso, y como consecuencia los jugadores, que seamos honestos, escuchan, ven y se creen ese cuento, haciendo que su ego crezca, se les suba a la cabeza y se sobren, y conociendo cómo es el futbolista ecuatoriano, dejarlos que se endiosen es lo peor que puedes hacer.
Porque después nadie los baja de ese pedestal y se creen los mejores, lo más bellos, la gran vaina, los que sin importar que ya son campeones del mundo y el resto no sabe de fútbol, y terminan haciendo mundiales iguales o peores que Caicedo. Aunque eso es muy difícil la verdad.